¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito llamado Tu Mejor Versión. Si no me conoces, me presento, soy Omar García y, amigos, estamos en el penúltimo, si mal no me equivoco. O sea, uno antes de que esto se termine, estamos llegando al fin de esta primera temporada de este podcast que, como ya te lo he dicho, nació desde una idea. Y hoy saber que ya hemos estado juntos escuchándonos, aprendiendo durante 20 semanas, amigos, de verdad se me hace algo tan increíble, tan mágico, tan valioso por entender que todo comienza con una idea y principalmente que comienza con una decisión. Hoy es un episodio bastante especial. Este episodio se va a unir al episodio número 20, van a estar unidos, ahorita vas a entender por qué. Pero en esos dos episodios te voy a regalar lo más valioso que tengo, te voy a regalar mi mayor enseñanza de vida y yo creo que sinceramente este episodio o esos episodios de mi vida, 2 episodios, yo creo que fueron los que marcaron y los que hacen que hoy esté aquí contigo, que hoy hacen que pueda tener ese entendimiento, que hoy provocaron que pueda ser esta persona. Y hoy justamente vamos a hablar de un tema particularmente especial que a mí particularmente hasta el 2019 me daba muchísimo miedo, que es el tema de la muerte. Un tema bastante delicado, un tema con bastantes mitos, un tema con bastantes creencias, pero hoy te la quiero platicar desde mi creencia, desde mi pensamiento, desde lo que a mí me tocó vivir y que hoy día me ha dado la oportunidad de más que vivirla con miedo, poderla vivir con mucha paciencia, con mucho amor y con mucho entendimiento. Si a ti te da miedo también, este episodio es para ti, pero principalmente es que este episodio de mi vida me enseñó bastante a lo que es tomar una decisión. La muerte es algo que sucede, que alguien elige, que alguien decide ahí arriba, o es tu propia decisión morir, así como vivir. En este episodio lo vamos a platicar y este es un episodio dedicado especialmente a mi abuela. Así que, bienvenidos. Y pues bueno, amigos, vamos a arrancarnos. ¿Por qué con mi abuela? Bueno, para empezar este podcast lo quise llamar Mi Santa Decisión porque mi abuela se llamaba Santa. Sí, un nombre no tan peculiar, pero ese era su nombre. Y primeramente te quiero platicar como un poquito de ella y el porqué de esto. Ella para mí fue mi segunda madre, prácticamente ella vivió conmigo en lo que mi mamá tenía que ir a trabajar para traer el dinero a casa. Ella fue la que me cuidó, fue la que me crió, fue la que me alimentaba todos los días, fue la que estuvo conmigo, fue la con la que lloré, con la que platicaba, con la que me daba los mejores consejos y la que me escuchaba durante gran parte de mi vida. Y prácticamente lo podría como resumir como mi segunda madre. Durante muchos años, el tema de la muerte para mi cabeza era muchísimo miedo. ¿Por qué? Claro que había tenido ya en mi entorno personas que ya se habían ido, tíos, tías, abuelos, pero nadie de mi núcleo familiar. ¿Qué indica de mi núcleo familiar? Prácticamente gente de mi casa, gente de mi techo. Y hasta ese momento yo no lograba entender, pero vivía con mucho miedo porque entendía que naturalmente en algún momento de mi vida mi abuela, por ser la mayor, pues mi cabeza procesaba que iba a ser la primera en irse de este mundo. Pero la neta, si te puedo ser súper sincero, siempre vivía con un miedo gigantesco de que realmente no podía entender mi vida sin ella o sin alguien de los de mi casa. Mi cabeza no procesaba que era estar solo. ¿Por qué? Porque dentro de mi núcleo familiar, pues mi mamá salía a trabajar, mi hermana ya es casada con 2 hijos, y en mi núcleo o en mi casa solamente nos quedábamos mi papá, mi abuela y yo. Éramos los 3 que desayunábamos, que comíamos, que cenábamos, que veíamos la televisión juntos, que discutíamos, que nos reíamos y siempre estábamos juntos. Entonces, para mi cabeza no procesaba realmente cómo poder ver esta situación o cómo poder entender que en algún momento ella se iba a ir. Ella desarrollaba algo. No sé tú en qué creas, pero era lo que ella creía y fue algo que desarrolló y que ayudó a mucha gente durante muchos años a lo que ella le llamaba como el camino espiritista, donde ella a través de sus manos, a través de la oración, podía sanar personas. A mí me tocó ver durante muchísimos años de mi vida personas que iban a buscarla a mi casa para que la sanara. Vi cómo levantó gente, vi cómo pues ella lo llamaba milagros, pero cómo realmente su creencia tan grande en lo que ella hacía y en el don
que un Dios o como tú le quieras llamar le había dado, provocaba que pudiera darle esa creencia a muchísimas personas que fueron y que la buscaban y que creían en ella. Entonces, a mí me tocó ver durante mucho tiempo todo este proceso y en algún momento platicábamos de la muerte y en algún momento platicábamos de cuando se llegara el momento, pero la verdad, como ya te lo mencionaba, a mí me daba mucho miedo, pero ella siempre daba muchísimo amor, siempre era una persona que daba, que realmente nunca se limitaba porque ella viene de ser una persona que no tenía, que la golpeaban, que la sobajaron, que la trataron muy mal y que sin embargo sacó adelante a sus cinco hijos y quedaba manos llenas. Entonces, a mí fue algo de lo que me enseñó como tal ella, el ayudar sin esperar nada a cambio, porque ella no cobraba absolutamente nada cuando iban a buscar su ayuda. Y yo le decía, abuela, cobre, y era no, porque fue un don que Dios me dio y lo quiero regalar al mundo y quiero yo seguir ayudando a más personas. Así lo vi durante, como te digo, durante 25, 26 años de mi vida. Para mí era algo muy normal. Entonces era una persona muy creyente, muy apegada a Dios, muy apegada a un poder superior y fue lo que me enseñó, a ayudar, a servir a los demás. Yo creo que de ahí viene como mucho como mi don también, como de querer ayudar a la gente. Y bueno, esa era Doña Santa, que justamente aquí la tenemos, te la presento. Y era mi todo. Era mi todo, era con la persona yo creo que con la que más hablaba en mi vida. Y no podía asimilar el hecho de que en algún momento no estuviera conmigo. Ella me enseñó justamente el poder de la decisión. El poder de la decisión, ¿por qué? Porque ella venía ya de una, podríamos llamarla depresión, de un pensamiento repetitivo. Ya hemos platicado que los pensamientos son creadores en este podcast. Y ella ya venía de un pensamiento repetitivo, de que ya estaba cansada. Ella, por ejemplo, durante 2 veces tuvo cáncer. En el primero nos habían dicho que pues muy seguramente ya no iba a vivir. Fue hace 14, 15 años aproximadamente. Y que le iban a cortar la mitad del estómago. Y que iba a comenzar con las quimioterapias, ya que era cáncer de colon. Ella, dentro de su creencia y tomando la decisión, se sometió a una cirugía donde bajó muchísimos kilos. O sea, mi abuela era 4 veces yo y quedó la mitad de mí. Y le cortaron el estómago, la mitad. Comenzó, el cáncer se fue, pero el cáncer regresa como posteriormente como a los 6, 7 años y los médicos nos mencionan, ¿saben qué? Le vamos a cortar el estómago completo, le vamos a unir solamente, diría ella, las tripas. Y ya no va a poder comer bien, ya no va a poder pues alimentarse y pues realmente una persona que no se alimenta ya de esta forma pues son solamente como aproximadamente como 3 años de vida lo que le podemos dar realmente como máximo. Y pues no, mi abuela realmente nunca le licuamos nada, o sea, sí comía ya muy poquito, pero se comía su pozole, sus carnitas, su mole, ella cocinaba, andaba arriba y abajo. Era una mujer muy fuerte que si tú la veías para empezar, no aparentaba su edad, no aparentaba que no tenía estómago porque no usaba bastón, no, o sea, se valía por ella sola, salía a la calle derechita, de verdad yo la veía a sus 87 años y estaba llena de vida, pero ya venía ella porque a partir de esto se le quedó o se le hizo una hernia que le botaba en el estómago y se le hacía una bola en el estómago, que la hacía justamente provocarse anemias y que le provocaba justamente también pues el hecho de sentirse muy débil por lo que estaba cargando. Bueno, para esto, como te digo, creo que una decisión se toma anticipadamente con el pensamiento. Ella enferma. Ella enferma un 7 de octubre del 2019. Ella enferma, se desvanece completamente, venía de la calle y ya no se puede pasar a mi casa porque se sentía débil, ya no podía caminar, pero fue de un momento a otro. O sea, un día estaba súper bien y el otro día ya estaba en cama muy mal. Ese día comenzó ya a despedirse y comenzaba una travesía de un 7 de octubre a noviembre, diciembre, 2 meses y medio aproximadamente.
en el que enfermó, y la verdad es que yo en ese momento, chicos, fue donde agradecí tanto mi oficio de hoy día, que es ser networker, que es ser socio de Nuskin, porque me permitió estar con ella durante toda su enfermedad, durante cualquier cosa que se le antojaba, yo podía pagársela porque ya mi negocio estaba creciendo en ese momento. Yo me podía poner a trabajar ahí con ella, platicábamos, me contaba más de ella y pasé todo su proceso de la enfermedad con ella. Durante estos meses en los que estaba en cama, en los que ya se tenía que mover en una silla de ruedas, en los que ya le costaba trabajo o el apetito ya no estaba del todo, en el que ya estaba cansada. Y durante este proceso que estaba yo con ella, ahí yo me di cuenta y ella me enseñó lo que es el poder de la decisión. ¿Por qué? Durante los meses consecutivos, pues ya hablábamos de una Navidad, porque ya estábamos en diciembre, ya venía Navidad, queríamos hacer un viaje familiar para irnos todos, ya estábamos como revisando que nos la llevábamos en una silla de ruedas, y platicando yo con ella, cuando estábamos solos, me decía, yo no voy a llegar a Navidad, yo me voy a ir antes. Así que no planeen ese viaje conmigo, yo no voy a estar, yo me voy a ir una semana antes de Navidad. Y obviamente yo le decía, ay, abuela, no diga eso, o sea, no diga eso, usted nos va a durar muchos años más, usted todavía le queda mucho tiempo, usted todavía está bien fuerte, usted todavía va a estar aquí con nosotros durante mucho tiempo. Y ella solamente me movía la cabeza, de no. Y hubo una noche especial durante toda esta travesía que vivimos, donde la teníamos que cuidar, donde teníamos que quedarnos a dormir con ella, donde mucha gente iba y la visitaba. Cuando vivía en mi casa, poca gente se paraba ahí. Y yo vivía mucho, sinceramente, durante toda esa época con un pequeño enojo, porque yo decía, bueno, cuando la tuvieron en vida, ¿por qué nadie se paraba aquí? ¿Por qué nadie se paraba cuando se enfermaba? ¿Por qué nadie se paraba cuando quería platicar con alguien? ¿Por qué nadie se paraba? Y hoy que está en cama, ahora sí todos vienen. Y era algo que en ese momento, de verdad, entre pensar que se me iba a ir, entre verla cansada, entre lo que ella me decía, era como una locura en mi cabeza. Hubo una noche particularmente especial, Día de la Virgen de Guadalupe, un 12 de diciembre. Esa noche estaba con mi mamá y nos fuimos a la habitación donde estaba ella. Ella ya se veía muy cansada, ya se la pasaba casi dormida todo el día, y ese día yo tenía un viaje dentro de mi negocio de Nuskin. Yo iba a viajar a Veracruz a conocer a uno de mis equipos, y yo viéndola como estaba, yo dije, yo no me voy, o sea, yo no me puedo ir dejándola así. Y me acuerdo que ella me dijo, vete hijo, vete para que ayudes a más personas, porque ese es tu don y es algo que vas a hacer durante muchos años de tu vida, vete, yo aquí te voy a esperar. O sea, imagínate que te digan eso. Yo tenía un nudo en la garganta, amigos, y yo era, no me voy a ir. Y mi papá se me acerca también esa noche y me dice, vete, tu abuela ya te dijo que te va a esperar, vete y vete a hacer lo que le encanta verte hacer a ella, que es poder ayudar a las personas con tu negocio, y vete, aquí vamos a estar con ella, tranquilo, y cuando regreses, aquí va a estar. Me despido de ella y esa noche tengo que tomar un avión a Veracruz. Me voy, amigos, un 12 de diciembre para amanecer ahí el 13. Me voy a Veracruz a conocer a mi equipo. Yo tenía un entrenamiento el día 14, el sábado 14 de diciembre del 2019. Yo iba a dar una capacitación a un equipo que tenía allá. Y ese sábado 14 me marcan a las 8 de la mañana. Yo tenía mi entrenamiento o mi capacitación, mejor dicho, a las 10 de la mañana, y me marcan a las 8 de la mañana, 9. Omar, ¿sabes qué? Regrésate porque mi abue ya no está despertando. Sigue con nosotros, pero ya no despierta. Yo me encontraba cambiándome ya para mi presentación y... o sea, te lo juro que lo tengo en mi cabeza tan vívido el recuerdo que sentí tanto miedo. Sentí tanta impotencia de estar tan lejos, sentí tanto remordimiento de no estar en esos momentos con ella, y que mi cabeza era de, ¿qué hago? Me voy, dejo a la gente aquí, me regreso. Lo único que pude hacer fue recordar sus palabras y decir,
ayuda a tu gente. Respiré, salí de ese baño con mi socia y compré unos vuelos, los compré bien pegaditos, o sea, ni cuenta me di porque mi cabeza realmente estaba muy... Pues no pensaba, sinceramente, ¿sabes? Porque de verdad yo tenía muchísimo miedo a la muerte. Para esto, bueno, doy mi entrenamiento, aún con un nudo en la garganta. Doy mi capacitación, termino a las 2 de la tarde aproximadamente y agarro un avión de regreso a León, Guanajuato. No me doy cuenta y pierdo un vuelo, pierdo el vuelo de Ciudad de México a León porque los compré súper juntitos, súper pegaditos. Entonces provocó que perdiera un vuelo. Y cuando venía de regreso en el avión, no te voy a mentir, pero yo ya sabía lo que venía. Yo ya sabía lo que venía porque en ese avión venía llorando. Me acuerdo que la señora que estaba al lado mío me dio un abrazo y me regaló un paquetito de Kleenex. Y venía llorando y venía escuchando una canción que era nuestra canción, que se llama La Luna del Cielo de Carlos Rivera. Y, y yo no podía pensar que ella ya no fuera a estar conmigo. Llego ese sábado por la noche y estaban todos ahí, me dicen, ¿sabes qué? Ya no despierta, o sea, está dormida desde el viernes, ya no abre los ojos y solamente está ahí. Y ahí entendí sus palabras de, te voy a esperar. Porque llegué, entré, me arrodillé al lado de su cama y volví a abrir los ojos. Esa fue la última vez que vi sus ojos y que le dije, ya estoy aquí. Y, y fue la última vez que los abrió. Fue la última vez que los abrió, fue la última vez que le abría los ojos. Y creo que me estaba cumpliendo lo que me había prometido, esperarme. De verdad sentía que el mundo se me iba. Y esa fue la noche del sábado 14. El domingo 15 estuve todo el día con ella. Me dormí casi todo ese día porque no podía imaginar, de verdad, era un miedo gigantesco pensar en que ya no iba a estar. Y ese domingo me voy a mi casa de nueva cuenta y me quedo dormido. Ella siempre decía, el día que yo muera, quiero que todos mis hijos estén conmigo, no quiero estar en un hospital. Y ella me lo volvió a decir antes de irme, hijo, cuídate, porque yo no voy a llegar a Navidad. Yo me voy a ir una semana antes. Una semana antes, amigos, el 24 es como tal Navidad, y una semana antes era el 16 de diciembre. Ahí, ella fue lo que me enseñó. Que quizás hasta morirte es algo que se decide. Porque justo un 16 de diciembre me marca mi papá a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y me dice, tu abuela ya no está, ya se fue. Ahí entendí que mi abuela había sido muy inteligente, porque desde que yo llegué ese día, escucharla con su agonía, para mi cabeza era, ya, doña Santa, ya váyase, ya no sufra aquí, ya váyase. Y cuando mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tu abuela ya no está, fue qué bueno que ella descansó. Y qué bueno que lo decidió, porque al final se fue como ella sí lo quiso. Se fue en su casa, rodeada de sus hijos, una semana antes de Navidad. ¿Coincidencia? No lo sé, pero para mí mi abuela me enseñó que quizás era decisión. Para esto, muere, comienza pues obviamente su proceso del funeral. Yo estaba en shock, yo no lograba entender qué pasaba, yo no lograba entender que ya no iba a estar conmigo, yo no lograba entenderlo. Y bueno, quizás el camino que te platico que ella llevaba sobre la parte espiritual, creo que fue lo que dio tener yo el privilegio de poder entender la muerte por ella misma. Y esto pocas personas lo saben, pero estando en el funeral,
estando ya ella en una caja, pude verla. Pude verla y pude hablar con ella y me pudo decir muchas cosas. Entre esas cosas que me dijo fueron: ese cuerpo yo ya no soy. Ese así llamado cuerpo ya no soy yo, ese cuerpo no soy yo. Esta soy yo. Soy esta que hoy día está en otro lugar, donde ya no me pueden ver físicamente, pero sigo estando. Entre lo que me dijo era que ya no sentía dolor, que ya estaba en un lugar con sus papás, con la familia que ya había trascendido antes, pero principalmente me dijo algo: estoy en un lugar donde no te juzgan, donde no te van a señalar cuando mueras, donde no te van a pedir tus pecados, donde no te tienen que perdonar absolutamente nada, donde solamente existe el bien, donde solamente existe el amor, y donde ya no duele nada, y donde estoy bien, y donde estoy feliz, y donde voy a estar cuidándolos, y donde el día que me vean, cuando ustedes también ya estén en ese proceso, cuando me vean, no sientan miedo de morir porque no duele. No tengan miedo porque no van a estar solos y porque cuando les toque yo voy a estar con ustedes. No te voy a mentir, pareciera como si me hubieran quitado algo de adentro, que fue como un respirar. Respirar, que literalmente pude pasar todo su funeral, pude pasar todo el entierro tan fuerte, tan bien. También porque vi que para mí lo que ella me enseñó fue que ella lo decidió. Y para mí mi abuela me enseñó algo muy importante. Respetar. Es un acto de amor, respetar las decisiones de aquellos que amamos. Yo hubiese querido que mi abuela, claro que se hubiera quedado, pero es algo mío, no es una decisión de ella. A veces desde nuestro ego queremos que esa gente que amamos no se vaya, pero eso no nos corresponde a nosotros. Y a mí ella me enseñó que ella estaba tomando esa decisión y que era un acto de amor que yo respetara esa decisión. Pareciera que me hayan quitado como algo de encima. Y pude pasar todo el funeral, pude pasar el entierro bien tranquilo, dándole fuerzas a mi papá porque se le estaba yendo su mamá. La siguiente semana ya venía Navidad. La Navidad para nosotros era siempre juntarnos con ella. Ella era la que unía a toda la familia. Y ahora era la primera Navidad en la que ya no estaba. La neta, aún con esa fuerza, yo me tiré en cama. Yo no tenía fuerzas para nada. Y decidimos aún así festejar la Navidad. Porque a ella sí le gustaba vernos. Ella siempre le encantaban los festejos, a ella le encantaba vernos como familia unidos. Y decidimos una semana después de su ausencia poder unirnos como familia, como ella nos enseñó, y poder festejar esa Navidad juntos. Ahí venía mi segunda lección de vida, amigos. Obviamente mis tíos, mi papá entre ellos, habían perdido a su mamá. Obviamente sé que es un dolor y cuando no lo logras entender duele demasiado. Pero ahí fue una lección tan grande que me dio mi tía y que me dio mi papá. Mi tía Palma y mi papá. ¿Por qué? Yo aunque no quería ir porque de verdad estaba muy mal, mi papá fue y me dijo: vámonos, vamos a festejar, no te vamos a dejar aquí solo, vamos a festejar como a ella le encantaba. Nos fuimos y mi tía Palma, que era muy apegada a mi abuela, obviamente estaba muy triste. Y estaba dormida en el sillón cuando todos estábamos festejando. Estaba pues en su depresión, estaba llorando, estaba acostada, estaba dormida. Y así se la pasó durante todo el festejo de la Navidad. En cambio, mi papá dijo: ya no está, pero vamos a festejar. Y provocó que nos estuviéramos riendo, que estuviéramos tomando, que estuviéramos abrazándonos como familia, que estuviéramos aún con la ausencia, poder estar recordándola, poder estar celebrando esa Navidad sin ella. Y te digo que me enseñaron algo tan grande porque era su última Navidad de ambos. Y ahí mi tía y mi papá me enseñaron algo. O le puedes seguir llorando a los muertos y perderte de los vivos, o recordar a los muertos con amor y entender que todos vamos para allá y celebrar y acompañar y abrazar y amar a los que tienes hoy día contigo. Y mi padre me enseñó eso y mi tía me enseñó eso. A ambos se les fue su mamá
Ambos lo entendieron de forma diferente, pero ambos, pienso en mi tía y pienso, se perdió su última Navidad con nosotros. Y pienso en mi papá y digo, carajo, celebró su última Navidad con nosotros. Eso pasó, celebramos el Año Nuevo y después de que mi abuela se va, tuvimos pláticas muy intensas, mi papá y yo, por las noches, ya que yo me desvelaba haciendo mi negocio. Y en una de esas, más o menos yo me quedé todavía en cama como hasta mitad de enero, hasta que mi papá literalmente fue y me sacó de la cama y me dijo, Mar, ya, tu abuela no va a volver. No va a volver, ya entiéndelo y levántate y ponte a hacer lo que a ella le encantabas a verte hacer, que es ayudar a tu gente, y levántate. Y te lo juro que, recuerdo las palabras tan claras de mi papá y fue lo que me hizo levantarme de la cama, porque la vida se me había ido con ella. Todo se me había ido con mi abuela. Pero dije, ok, abuela, pues ahora va en tu honor. Ahora va por ti y en tu honor me voy a levantar y en tu honor voy a ayudar a mucha gente y voy a hacer que muchas personas conozcan de ti. Me voy de santa. Y así fue. Me levanté, comencé a trabajar como loco. Y entre ese trabajar como loco tuve pláticas nocturnas con mi papá en la madrugada. Recuerdo muy bien una. Llegó a mí un libro durante esa época que se llama La voz de tu alma, de Laín Calvo. Y en ese libro hay un fragmento de la muerte. ¿De qué es realmente la muerte? Recuerdo que mi papá me decía, oye hijo, es que como que siento que tu abuela sigue aquí. Y a mí ese libro me cambió la vida porque pude hablar con mi papá para que él entendiera la muerte. Donde en ese libro menciona, la muerte es como las orugas. Cuando estás en la tierra están todas las orugas. Cuando una oruga toma la decisión de transformarse en una mariposa, se va a ir a un capullo. Para las orugas que están en el piso, esa mariposa ya murió porque se está transformando. Si tú abres un capullo, vas a darte cuenta que la oruga está despedazada. Y para las orugas que están en el piso, esa oruga que se mete ya a un capullo, es una oruga que ya está enferma, que está agonizando, que está muriendo. Cuando ese capullo abre, sale una mariposa, sale la misma oruga con alas y el capullo cae a la tierra. En ese momento las orugas dicen, ya murió, sin darse cuenta que realmente nunca muere, sino que esa oruga se convirtió en una mariposa, en una mariposa que está acá arriba y que las orugas están acá abajo, en el mismo espacio, en distinto nivel, donde ellas ya no la pueden ver a ella. Eso me hizo mucho entender a mí la muerte y me pudo dar la oportunidad de podérsela platicar a mi papá de esta forma. Y recuerdo muy bien esa noche que me dice, entonces tu abuela ya no está físicamente, pero sigue estando aquí. Y le digo, sí, pa, aquí sigue. Entre esas largas pláticas de los primeros 6 meses del 2020, nos cae una pandemia. Y mi papá, un hombre alto, fuerte, que no se enfermaba nunca de nada. Después ya empecé a ver o a entender que durante esos 6 meses fue el hombre que siempre quiso ser y que preparó muchas cosas. Festejó su aniversario con mi mamá y por primera vez le hizo una cena. Festejó el cumpleaños de mi hermana y quería que tomáramos muchas fotos. Nació mi sobrino, estuvo ahí con él en el nacimiento de mi sobrino. Siempre, todos los días iba con mi sobrino Matías a verlo, a cuidarlo. Como si él anticipadamente también yo hubiera tomado una decisión. A partir de que llega la pandemia, donde todos empezaron a morir, nosotros vivíamos el duelo de mi abuela. Pero un duelo que yo viví desde poder entender que mi abuela me enseñó que la muerte se decide. Que la muerte es una decisión, que vivir es una decisión. Y que una decisión no se toma en el momento, que una decisión ya se piensa desde antes. Y mi abuela me hizo entender la muerte con amor. Me hizo entender la muerte no desde un fin, sino desde un inicio. Me hizo poder soltar con amor. Me hizo no extrañar aunque no estuviera físicamente, porque yo sé que sigue viviendo dentro de mí, que sigue estando aquí
y que hoy que te estoy hablando a ti, yo sé que ella sigue viviendo a través de mí. Y me enseñó eso. Me enseñó que la muerte es una decisión. Me enseñó que la muerte es amor y que es un inicio. Pero principalmente, mi abuela me enseñó y principalmente me preparó porque a los 6 meses mi papá también iba a morir. Y sinceramente, si mi abuela no se hubiera ido antes, no sé qué hubiera pasado. No sé si hubiese podido soportar la muerte de mi padre y creo que no hubiera sido la persona preparada para poder pasar ese proceso. Pero mi abuela fue tan inteligente que se fue antes, que me preparó y que me dio ese entendimiento para poder decir sí. Mi papá fue un número más de la pandemia y murió. Pero eso te lo voy a platicar en un siguiente episodio. Hoy, la santa decisión dedicada a mi abuela, a Santa. A Santa, y hoy sé que a través de este episodio, hoy mucha gente va a saber de ella. Una mujer tan valiente que tomó la decisión de irse antes de que se fueran sus hijos y que me enseñó lo que es el amor, lo que es ayudar y lo que es que aún con un pasado que quizás no fue del nada grato, aún así en el presente se puede ver con mucho amor y se puede ser una buena persona aunque te hayan tratado muy mal en el pasado. Una persona que me enseñó a perdonar, que me enseñó todo. Una santa decisión. El poder de la decisión que te puede llevar a vivir o que te puede llevar a morir. Gracias amigos por este episodio especial. Nos vemos en un siguiente episodio más especial todavía para contarte la muerte de mi padre. Gracias. Si te gustó, compártelo. Compártelo, nos ayudas muchísimo para compartirlo en todas tus redes sociales. Y gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Hoy vamos a decidir con amor y hoy vamos a decidir poder vivir como nos lo merecemos. Soy Omar García y gracias. Gracias por escucharme. Nos vemos en el episodio número 20 y episodio final. Así que hasta la próxima y bye.